Bien, nos encontramos en la mañana de hoy precisamente hablando de todos estos temas de la reforma fiscal con el economista Bernardo Fuentes, asesor económico y dirigente de la empresa Económica, con quien estaremos conversando sobre los alcances de la llamada reforma fiscal. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Mira, yo quiero comenzar preguntándote, se habló durante mucho tiempo sobre una reforma fiscal integral. Sí. Nosotros, los que no somos economistas, nos empapamos un poco de lo que sería una reforma integral fiscal. Ya el jueves pasado el presidente presentó a los congresistas de lo que se trata esta reforma. Para ti, ¿realmente esto es una reforma integral? Lamentablemente no. Esa era la respuesta. Esa es la respuesta más directa que yo te pudiera dar, ¿verdad? Cuando uno ve lo que son los objetivos a nivel de recaudación, el gobierno está planteando recaudar alrededor de 55.000 millones de pesos con impuestos. ¿En qué tiempo? En el próximo año. En el próximo 2013. Sí, en el 2013. O sea, es un ajuste que ellos lo están midiendo alrededor de 2% del Producto Interno Bruto. Es un ajuste muy fuerte para un solo año. Entonces, cuando uno compara eso versus las proyecciones que se tienen del gasto, realmente la balanza como que no compensa. Uno ve, por ejemplo, que de hecho el gasto corriente lo tienen proyectando con un incremento en el 2013. O sea, no hay ni siquiera una reducción del gasto corriente para el 2013. Donde hay realmente el recorte es en el gasto de capital, le hace obras de infraestructura, inversión. Pero cuando uno compara con el 2012, que fue un año donde la inversión fue tan grande, donde proyectos masivos, ¿verdad?, de infraestructura ya finalizaron, fueron concluidos, pues recortar el gasto de capital para el 2013 no es un sacrificio realmente. Tú hablas del incremento en el gasto corriente. ¿No estará implicando también el famoso 4%, que de una u otra manera, aunque es para la educación, sí, pero no deja también de ser gasto corriente? Es muy interesante que lo mencione, porque en la presentación que se compartió en el CES, en el Consejo Económico Social, y que bueno, ha salido a la luz pública, ese incremento a que yo me refiero es bajo un escenario donde solo se le otorga el 2.6 a educación, que fue algo que de verdad me llamó la atención, que dentro de los escenarios de gasto hay 3 escenarios. Hay un escenario donde solo se le da el 2.6, que estamos hablando de niveles similares a lo que... ¿En qué escenario? Escenarios de proyección de gasto para el 2013. O sea, se presenta en un cuadro donde se ve la proyección 2012 y 3 escenarios para el 2013. ¿En función de la recaudación? No, en función del gasto. Ok. En función del gasto. Sigue siendo igual la recaudación, la proyección de los 55.000 millones. Bajo ese escenario, ellos están proyectando un aumento de unos 10.000 millones, que es casi un crecimiento como orgánico. Sí, es el crecimiento normal de la economía. Entonces, ellos como que lo han dividido. Y una cosa es la discusión sobre el gasto y otra la discusión sobre la reforma. Entonces, algo que me llamó la atención es que en ningún momento ellos han presentado números como consolidados de cómo quedaría la situación cuando se combinan ambos. Pero lo que uno ve es que inclusive si el gobierno no le entrega el 4% a educación, como quiera se proyecta un incremento en el gasto corriente, que es como de unos, si mal no me equivoco, 8.000 millones con respecto a 2012, pero que cuando se compara con el 2011 es de casi 70.000 millones en 2 años. Entonces, definitivamente, si vamos a hablar de una reforma integral, creo que debiera haber un mayor esfuerzo de ese lado, de la balanza del lado del gasto, principalmente cuando vemos las metas tan agresivas que hay a nivel de recaudación y el peso que eso va a ejercer sobre el sector privado. Entonces, lamentablemente, para volver a la pregunta, es una reforma que sí plantea vamos a decir, cierto sacrificio a nivel del gasto, pero que mantiene la mayor parte del peso, mayor parte del ajuste sobre el sector privado. Sin embargo, pude leer que dentro de esa reforma está un descuento de un 50% al porciento ad valorem del APTUR, que era una promesa de campaña del presidente de la República, de manera que por un lado se está recortando, en este caso, la disminución del precio del APTUR, y por otro se le está dando duro a la población. Siempre hablamos de los más perjudicados
cuando hay una reforma fiscal. En este caso, ¿quiénes salen más lacerados? Bueno, como ustedes saben, la reforma se dio a conocer fue el jueves pasado. Entonces, es un documento de 48 páginas con muchos detalles que para uno realmente dar una opinión con propiedad requiere un poco más de tiempo de análisis. Ahora, así de primera vista y habiéndolo leído rápido, uno pudiera asumir que realmente es como la clase media, donde más le está dando duro. Y siempre. Es contraproducente, sí, ¿verdad? Siempre. Es que es mucho más fácil poner a pagar lo que ya están pagando. Sí. O sea, es mucho más cómodo si ya tú estás pagando el 16, pues cobrate el 18. Mucho más difícil es el que no está pagando, incorporarlo a que pague. Entonces es muy fácil. Pero es algo contraproducente porque el mismo presidente Medina habló en su discurso de toma de posesión que una de sus metas era fortalecer la clase media. Entonces esta reforma como que va en otro sentido. De lo proyectado de 55.000 millones, yo pude también leer así en ese documento rápido, se habla de que prácticamente la mitad, algo menos, sería por recaudación por el ITEVIS y además por el impuesto selectivo al consumo. Sí. Es decir, es un impuesto como quiera regresivo para la mayoría de la población, en este caso clase media, media baja y baja, porque también se incluyó o se pretende incluir cosas que uno nunca se imaginó. Sí, la verdad que yo creo que a todo el mundo sorprendió la combinación entre subir la tasa del 16 al 18. Que más de un 10%. Sí, y entonces al mismo tiempo incorporar todo este lista de productos que no pagaban nada y ahora van a pagar un 10%. Es una combinación casi mortífera. Y además que el mismo presidente había dicho que iban a exentuar de impuestos los artículos de primera necesidad. Sin embargo, en el paquete ahí entra prácticamente todo. Bueno, yo tengo una preocupación con eso y es la siguiente. Cuando uno ve la lista, por ejemplo, los primeros ítems, los primeros artículos que uno ve, el pan de agua queda exento, pan de agua. Pero entonces queda grabado el pan de mantequilla. El pan camarón. O sea, el pan integral. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? ¿Cómo se va a poder fiscalizar? ¿Cómo tú vas a controlar? O sea, me imagino que las ventas de pan de agua se van a disparar. La mantequilla está cargada. Entonces. Y la propia carne que te dice a ti que, bueno, que el pollo, la pechuga de pollo no está grabada, pero sin embargo cuando tú otra variante de carne, ¿cómo es que? Yo también me hacía esa pregunta, ¿cómo tú puedes diferenciar entre lo que es un bistec y una carne normal que así lo ponen? Claro, realmente es algo totalmente en contra de lo que uno entiende que debamos ir. O sea, yo hubiese preferido, bueno, vamos a ponerlo todo, pero a tasas mucho más bajas y que todo pague y así evitamos este tipo de distorsiones. Pero esto de poner a pagar al 10%, que no es una tasa baja, o sea, un producto que no pagaba nada y de repente tiene 10% de ITEVI es un incremento muy fuerte en su costo. Y pudiéramos hablar inclusive aún más. El documento a mí me parece que tiene hasta errores técnicos, vamos a llamarle, porque la sal sale exenta, pero también está en el listado de lo que pagan 10%. Entonces no sé cómo eso pasó. ¿Tú no crees que ahí hay mucho de vamos a tirarle este terror al país para ir negociando con los sectores productivos? Yo creo que sí, y hasta cierto punto me gustaría pensar que sí, porque me preocupan tanto estas distorsiones que este proyecto generaría, que yo creo que lo mejor que se pudiera hacer es verdaderamente, vamos a decir, casi arrancar de nuevo y revisarlo seriamente. Recuerdo un artículo que leí que hablaba de que la meta del gobierno es como para noviembre tener algo ya consensuado, o sea que estamos hablando de que se tiene un mes de negociaciones. Y sí, ojalá que yo creo que de hecho el sector privado debiera enfocarse en varias cosas. Primero, en tratar de eliminar este tipo de distorsión y obviamente, segundo, que rebalancear el asunto, como decía al inicio, de que haya un mayor esfuerzo a nivel del gasto. Hay un sector que evidentemente, así de entrada, ha sido prácticamente el más perjudicado y es el sector de zona franca, porque prácticamente hay 4 puntos que lo tocan a ellos y el que más duele, pienso yo, es el que plantea que de las ganancias
de la renta, pues un 10%. Sí. Mira, precisamente de eso de zona franca, Bernardo, queremos hablar, pero permítenos hacer una pausa y regresamos en breve con la pregunta de Miguel sobre la zona franca. Bueno.